diagrama que habla de un círculo que es arte, otro círculo que es ciencias sociales y otros círculos que es sistemas de comunicación. En el espacio que se sobrepone, en este espacio común, es donde me interesa intervenir. Yo creo que la idea del arte, como decía antes, en relación con otras disciplinas y otros contextos. Todo mi trabajo tiene que ver con la idea de proyecto. Yo creo que si hablamos desde la perspectiva de arte, tradicionalmente el artista trabaja de una manera intuitiva, rápida, dinámica, y yo creo que hay otra manera de trabajar que es lenta, más reflexiva, recupera la idea de proyecto, es decir, extensión del tiempo, que un trabajo te toma mucho tiempo realizarlo. Y bueno, es un término que en la arquitectura se usa normalmente, quiero decir, la cultura del proyecto está dentro del ámbito de la arquitectura. Yo creo que en el cine se parte de un guión, se parte de una idea, y también tiene una extensión de tiempo largo. Yo creo que la extensión de tiempo largo es importante para los proyectos y estoy en contra de la cuestión así totalmente rápida y primera idea. Hay una serie de preguntas que creo que van vinculadas a la idea de proyecto y que son preguntas que en cierta manera yo me pregunto, pero también cuando doy clases lo propongo a la gente que está trabajando conmigo. Es la idea del quién hace el trabajo, cuál es el background, la biografía. Es importante que conocer, el saber de dónde vienen las cosas. El qué, yo creo que es evidentemente lo que se está realizando, que está ligado totalmente al por qué. Yo creo que hacer las cosas sin tener unas ideas muy claras del por qué se hacen, para mí no tiene sentido. Las cosas tienen que salir de dentro, tienen que tener unas intenciones y unas responsabilidades. Y el how, el cómo, yo creo que para mí es importante dejar bien claro que nunca empiezo un proyecto sabiendo qué medio voy a utilizar. Yo creo que el artista en el siglo XXI tiene que conocer los medios y en cierto momento puede decidir si utiliza un medio u otro en relación con este proceso abierto proceso de trabajo del proyecto. Es decir, que nunca empiezo sabiendo si va a ser un vídeo, si va a ser una serie de fotografías, una publicación, una instalación. O sea, creo que todo ello tiene que ver a partir de originar este proceso de trabajo y que una cosa lleva a otra. Yo creo que hay dos conceptos que son importantes, el dónde y el cuándo. En los 70 se habló mucho de site-specific, trabajos hechos para un lugar. Yo creo que tanto el cuándo como el dónde unen a la idea de contexto, que yo creo que es importante. Yo le doy mucha importancia al contexto, no es lo mismo trabajar en Sao Paulo que trabajar en París o trabajar en Japón o trabajar en Cali. Yo creo que cada contexto tiene sus parámetros y creo que son importantes en relación a un proyecto. La audiencia se sitúa, evidentemente no hay un libro si no hay un lector, no hay una película si no hay alguien que lo ve. Todos estos son elementos inertes que tienen que estar activados por una audiencia. Evidentemente no estamos haciendo un trabajo para la audiencia, pero sí ser consciente que no es lo mismo leer un libro que ver una película o asistir a un concierto. Son maneras de audiencias y de relaciones diferentes. Y finalmente el how much, que yo creo que es súper importante. Es importante con poco hacer mucho, no con mucho hacer poco. Estoy por la idea de low cost, de bajas producciones, y todo ello quiere decir que a veces cuando hay dinero pues se usa el dinero, si no lo hay que inventarlo. Con todo ello yo creo que eso da pie un poco para entender algunos
de los proyectos que he ido haciendo. De todas maneras, como es una situación de universidad, si vosotros en un momento dado me queréis interrumpir y hacer una pregunta, no hay ningún problema, sin tener que esperar al final. Media Landscape es un término que originé en el 78. Estaba viviendo ya en Estados Unidos, evidentemente los media muy presentes, y ya había realizado algunos proyectos en vídeo, pero me empezó a interesar la idea de comparar los dos paisajes, el paisaje de, por decirlo de una manera metafórica, la ventana, con lo que puede ser la pantalla o puede ser la imagen en los dos casos. En uno es una imagen filtrada por los medios de comunicación y el otro en directo. Pero los dos realidad, tanto es realidad la realidad de una pantalla como la realidad que veremos a través de una ventana. Two Landscapes trataba de poner en forma de instalación esta realidad y estas dos situaciones, y luego empecé a trabajar en el contexto que yo estaba, hablaba de contexto, era el momento del Watergate, y empecé a ver la subjetividad, objetividad de la información en la televisión. Por durante mucho tiempo estuve pensando, y esto está muy relacionado con la gente que trabaja en documental, en buscar la objetividad de las cosas. Llegué a un momento que, después de mucho tiempo relativo, aceptar una subjetividad y ver que dentro de esa subjetividad me interesa la subjetividad crítica. O sea, que puedes mantener una subjetividad de autor, pero desde un punto sin perder el punto crítico del aspecto. La Confrontations fue un trabajo que confrontaba televisiones y imágenes de la realidad, imágenes de Nueva York, Canal Street, de la calle 1442, y estas situaciones en el fondo estaban planteadas como extensión a esta idea de Media Landscape. Más tarde recogí en los 10 últimos minutos qué es lo que pasa en la televisión al final del programa. Ahí vamos a lo que decía antes de la importancia que puede tener el time specific o site specific, en el sentido de que ahora hablar del final de la televisión no tiene sentido, no hay final. Son 24 horas la televisión. En los años 70 había un closing en que aparecía la religión en forma de los curas, estaban las banderas, patriotismo. Eran momentos subliminales en que la gente, antes de ir a dormir, casi inconscientemente estaba absorbiendo una información que, quieras o no, las televisiones pues estaban dando. Me interesó recoger en Argentina, Brasil y Estados Unidos, fue a través de un viaje que hice, los últimos minutos de la televisión y plantearlos en forma de instalación, que luego tuvo otra variación para Documenta de Kassel entre Estados Unidos, Rusia y en medio Alemania, el 1 de mayo del 77. En aquellos momentos era el momento de la Guerra Fría, pero esos 10 últimos minutos seguían dando unas informaciones muy específicas, pero que tenían que estar en relación a todos, entre ellos tenían muchos puntos de contacto. Hago un salto al 99 para hablar de un CD-ROM que produjimos en el Centro Georges Pompidou. Anne-Marie Duguay, una crítica de cine y de arte interesante, historiadora, ella decía que para sus clases un libro no le era suficiente, que el libro analógico no era suficiente y que tenía que, en la tradición de la Universidad Francesa de hacer publicaciones, de que empezar una serie de colecciones sobre libros electrónicos y que pudiese la imagen, el sonido, el texto, la imagen en movimiento, una extensión del libro que estamos acostumbrados. Evidentemente, hablar de esto ahora que todos los medios están súper desarrollados, quizás no es necesario,
pero para introducir este CD-ROM que le llamé Inter-ROM, porque unía el CD con Internet. En aquellos momentos no fue fácil porque la conexión con Internet a través de CD, pero bueno, se pudo organizar y esta colección es una colección que recomiendo, la de Anarchive, son 6 títulos, está Michael Snow, está Peter Campus, alguna gente conocida del mundo del vídeo y del cine. En los 80 estuve realizando con la idea de extensión al Media Landscape instalaciones que en cierta manera hablaban de relaciones de poder. En este sentido tomé la mesa de negociación, la mesa de ballroom, la traducción sería la mesa de la sala de reuniones, corporativa o institucional. Todos sabemos, una mesa, una serie de sillas, unos retratos de líderes, normalmente políticos o economistas, o etcétera, que son los jefes de esta sala de reuniones. Pero aquí cambié por estos líderes políticos y económicos, que lo siguen siendo, pero religiosos. Eran 13 líderes en que alrededor de esta mesa retomaba la idea de una última cena, y una última cena en que hablaba en que los media, la economía y la política tenían una clara relación. En cada uno de los retratos, eran retratos que iba desde el Papa hasta Schuller, Reverend Knight, Moon, líderes religiosos, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, de Norteamérica, Canadá, pues es donde se realizó el trabajo, y en cada uno de los retratos tenía un monitor en que sus propios discursos se transmitían. En el fondo es una última cena en que las implicaciones religiosas estaban muy presentes, pero que tenía mucho que ver con la relación en que la economía y la política también estaban presentes. Algunos de estos líderes los podéis conocer, tienen sus programas de televisión, hay alguno que incluso tiene su propia televisión, como Schuller en Los Ángeles, es la primera catedral broadcast en que puede transmitir broadcast directamente desde la catedral y que organiza eventos directamente desde ahí, o sea que la catedral es un plató para los media. Es Schuller, que la arquitectura es interesante, es de Philip Johnson, un gran edificio transparente en que el dentro y fuera están muy ligados. Dentro de cada uno de estos vídeos que están en las bocas hay palabras que aparecen. Yo uso palabras sobre las imágenes, hablo de una cierta acupuntura para señalar algunos elementos que me interesan importantes en relación al uso de la imagen y cómo la imagen me es útil para hablar de lo que quiero hablar. A partir de la arquitectura, una sala de juntas, un estadio, una sala de conferencias, la idea de casa, elementos arquitectónicos, el media se sobrepone y crea una metáfora. En este caso, Stadium, yo diría que en las ciudades medias y grandes en todas partes del mundo, hoy en día hay un museo para la alta cultura y un estadio para la cultura popular. Ya no es únicamente el deporte, es los elementos mediáticos, religiosos, políticos. El estadio es una continuación del circo romano y es una relación clarísima en que el espectáculo, o sea, está servido para una audiencia que puede estar más o menos manipulada. El Stadium tiene una estructura en forma de elipse, son grandes columnas que en cierta forma es como una maqueta del estadio en sí,
en que puedes penetrar en esta maqueta, y si en la arquitectura una maqueta sirve para ver las escalas, la circulación, las dimensiones, etc., aquí me interesaba para hablar y explorar la idea del efecto sociológico del estadio. La elipse tiene 4 esquinas, cada una de las esquinas hay proyecciones en que actividades, arquitectura, símbolos y audiencia aparecen proyectados, y hay un soundtrack, que el soundtrack está recogido de diferentes situaciones de estadio, desde discursos de Gaulle o de Hitler a conciertos de Michael Jackson o de, en fin, toda una banda sonora recogida en espacios polideportivos o estadios. En el centro de esta elipse hay una arena, y en la arena hay una proyección en que es la audiencia captiva de esta situación, y tiene aproximadamente este círculo, es rotativo desde cualquier parte de la elipse, porque no se puede penetrar la elipse, puedes tú ver ángulos diferentes de esta audiencia. Pasamos a otro trabajo de esta serie de un fórum como elemento arquitectura mediático, es un lugar de discusión. Me interesó en los años 80 investigar el mundo del arte desde el punto de vista del sistema del arte. Yo creo que el arte tiene la producción del arte, que lo hacen los realizadores y los artistas y la gente que está implicada, las escuelas, etc. Y luego el sistema, que es la galería, el museo y las implicaciones que tiene desde el punto de vista económico. El trabajo hablaba del sistema del arte, las implicaciones manipuladoras del sistema del arte en relación con el dinero y la plusvalía de la obra. Eran 8 capítulos, cada capítulo empezaba con la misma frase. Between the Frames es una serie de 8 capítulos sobre gente, instituciones localizadas entre el artista y la audiencia. Arte es parte de nuestro tiempo, cultura y sociedad. Share está afectado por las reglas, estructuras y tics como otros sistemas políticos y económicos y social de nuestra sociedad. Está dividido en los dealers, coleccionistas, galerías, museos, docentes, críticos, media y finalmente un epílogo. Cada uno de estos capítulos estaban en lo que yo llamo un reverse panopticon. Posiblemente conocéis el panopticon, es un sistema de represión, de prisión, en que la policía o el militar está en el centro y la audiencia, en el caso de los presidiarios, está alrededor, están controlados. En este sentido, aquí es la audiencia que está en el centro y los diferentes estamentos de estos 8 capítulos del sistema están alrededor. Cada uno de estos espacios tiene un capítulo, que el capítulo reúne entrevistas, 180 entrevistas a diferentes partícipes de este sistema, y tiene cada uno de los capítulos está editado con imágenes que yo llamo open visuals, imágenes visuales abiertas, en que tiene una relación. Los coleccionistas eran imágenes de la banca, de la bolsa en Japón, en Tokio, que interrelacionaban con algunos coleccionistas de Los Ángeles, de París, etc. Cada capítulo tiene una longitud, o sea, un tiempo determinado, desde 20 minutos a 48, el máximo, y los críticos con las olas en San Diego. Yo creo que el crítico está supeditado a los factores de moda, de ciclos, etc., a grandes olas, medias olas.
y en el fondo los 160 personas entrevistadas eran representantes en cierta manera de este sistema en diferentes partes del mundo. La conferencia de prensa también de esta serie de Media Architecture Installations habla de la idea en el fondo habla de la idea del podium, de la idea de la conferencia de prensa en relación a lo que es la información y cómo la información se transmite a través, en este caso, de periódicos. Normalmente, cuando se presenta este trabajo, se presenta con los 30 portadas, 30 periódicos de 30 días antes, y es una alfombra en que se puede pisar y que te lleva a un televisor con algunos discursos de políticos que su audio viene del techo y se sobrepone hasta que queda destruido. En el fondo, este trabajo de press conference es un trabajo ligado a los otros, pero que en cierta forma cambia. Esto era en México, en cada lugar cambian los periódicos, cambian los discursos, etc. Yo hablaría de contextualización de los trabajos según dónde se presenta. El núcleo del trabajo es el mismo, pero cambian elementos que pueden ser ligados al lugar donde se presenta. El Limousine Project es un trabajo que penetra en el espacio público, y el espacio público de la ciudad de Nueva York, concretamente Manhattan, donde la limusine es una especie de símbolo económico, político y del espectáculo, son gente que los usa, y me pareció interesante utilizar una limusine y transformarla en que estas ventanas oscuras, que nunca se sabe lo que pasa, tratase de transparentar o de dar posibilidad de constatación de lo que pasa dentro. El coche estuvo funcionando durante 6 semanas por la ciudad, lentamente, y las proyecciones del coche se veían en lugares como Naciones Unidas, o como Wall Street, o como Broadway, lugares en que estos estamentos se representan, tanto la política como el dinero, como de los sistemas de espectáculo. El coche en movimiento lentamente revelaba proyecciones desde dentro sobre lo que posiblemente pudiesen transacciones que se hacen en una limusine. O sea, trataba, como muchos de otros trabajos, hacer visible ciertas cosas que quedan invisibles o que no nos llegan. Las imágenes estaban creadas sobre imágenes de los media, con estas palabras que hablaba antes de cierta inclusión, como una cierta acupuntura sobre las imágenes. En cada una de las ventanas había par a par en los 4 costados y, como decía antes, durante 6 semanas estuvo en funcionamiento. Para acabar con la serie de Media Architecture Installation, The File Room, el archivo es otro elemento arquitectural que se sobrepone en media en este caso, para hablar de la censura a partir de considerar que la censura es algo que existe, ha existido, pero que ha cambiado en cierta manera. Y para ello me pareció interesante que, más que hacer un libro o hacer un trabajo documental, intentar, aprovechando la tecnología del momento de Internet, de hacer un trabajo interactivo en que el archivo de File Room estuviese latente, pero también interactivo. O sea, hoy en día, si tú escribes de fileroom.org, es un trabajo del 94. En el 94 Internet difícilmente tenía acceso
los militares y algo la universidad. Pero no existía, como evidentemente, como tenemos el computador y accedemos a Internet, era una situación que la instalación se presentó como acceso a Internet, pero también para dar constatación a este archivo de casos sobre la censura, de cosas, imágenes, textos y sonidos, iba desde la pintura hasta la cultura digital, que han desaparecido de nuestro entorno, de que han sido suprimidas. En el fondo, el trabajo aparece a partir de un trabajo que hice para la televisión española, que nunca se broadcast, nunca se transmitió, y que me pareció que The File Room era un poco el exorcismo a esa situación, que muchas veces, y aquí gente que trabaja en cine sabe que cuando desaparece una película que no es del dominio público, es muy difícil el poder combatir eso. Te metes una polémica, una discusión. Me pareció más interesante hacer un trabajo en que no solo mi caso, sino muchos otros casos tuviesen acceso, y empezamos con 200 casos y ahora se ha ido ampliando. En el fondo, el proyecto fue un precedente a Wikipedia, o sea, fue un archivo que se fue completando, pero que me interesase que fuese la censura porque realmente era dar vida a ciertas cosas que habían desaparecido. Se presentó en el Chicago Cultural Center, que era la antigua librería pública de Chicago, que me parecía que como contexto era interesante que el trabajo estuviese situado en una idea de biblioteca, de archivo, de comunicación, y los casos estaban presentados con geografía, lugares, sistema de censura moral, religiosa, política, etc., hasta los diferentes medios. Todo ello, sí. ¿Tuvo algún tipo de censura este proyecto? ¿Perdona? ¿Tuvo algún tipo de censura? Bueno, no tuvo censura en el sentido de que yo manejaba la historia, o sea, y yo no me autocensuré. Lo que sí que hubo es gente, que eso me pareció muy interesante el proyecto, que hablaban desde el mismo caso, desde diferentes perspectivas. Hubo un estudiante de la Universidad de Chicago que puso un caso de censura de sus profesores sobre un trabajo sobre nudity, desnudez, y le contestó el DIT, y hubo una controversia con todo eso. O sea, sirvió. En el fondo, todos estos trabajos, yo les llamo artefactos, tienen la posibilidad de ser activados. Si el trabajo no se activa, no funciona. O sea, quiero decir, si cualquiera de estos trabajos no hay una activación por parte de la audiencia, yo diría que siempre pasa con todo, pero en este caso es aún más, porque quiero decir que puedes pasar a una actividad incluso de incluir otra información, ¿no? Empezó con 200 casos y ahora no sé los casos que hay porque ya no la manejo yo. Ha pasado a National Coalition Against Censorship. Es una organización sobre la censura de orden internacional y que yo los primeros años manejé, pero que luego yo no me podía convertir todo el día estando presente en esta situación. En el 95, quizás a partir de File Room y de Between the Frames, yo diría siempre y siempre digo que los trabajos unos te llevan a otros. Trabajos sobre la supresión de información, trabajos sobre la manipulación del sistema del arte. Me pareció interesante investigar la idea de la traducción, pero no traducción como se entiende comúnmente, que es lengua a lengua, sino de la traducción cultural. Algo que el público anglosajón no está acostumbrado. Nunca escucha su lengua a través de traducción. La mesa de negociación es un trabajo que se realiza en el 98, me parece que es, y la mesa está dividida en 12 elementos que se complementan. Son maderas y estilos de madera diferentes, pero que es un híbrido para constituir un elemento de físico, pero también filtro entre lo que pueden ser los mapas
y los libros. En el fondo habla de la cultura global, de cómo los sistemas de comunicación y las diferentes instituciones y organizaciones económicas transmiten información, y en dónde y cómo y cuándo, y en el fondo se creaba un mapa a través de las diferentes fragmentos para llegar a un elemento global. Los lugares que se situaban estaban indicados con relaciones a política y economía, y luego los libros que cambian según el contexto tienen que ver con sujetos directamente conectados a los mapas. Entonces, la mesa es un elemento de traducción entre dos sistemas de representación que son claros, que son los mapas y los libros. The Bank es una imagen que es una propuesta, una performance, diciendo que finalmente la traducción no es lengua a lengua, la traducción pasa por un banco. Si tú llevas un billete y lo pasas por 7, 8 bancos, acabarás que te quedas sin dinero. O sea, la traducción aquí es una traducción de cambio económico y que tiene en el fondo una idea muy clara, que los cambios de dinero lo que hace es que, con muchos elementos de traducción, que a veces ganas porque entiendes las cosas, pero a veces también las pierdes. Este es un trabajo de espacio público en Sao Paulo, que voy a tratar de explicarlo con detalle. En Sao Paulo tienen un master plan como México, Ciudad de México, yo no sé el de Cali y de Bogotá, pero en estos dos claros, México y Sao Paulo, un master plan que en cualquier momento puede cambiarse por razones de tipo económico o político. Es decir, que lo que está diseñado la ciudad, de lo que puede ser la ciudad, por razones varias, en un momento puede cambiar. Trabajé con una arquitecta, Palmira Santoro, y trabajamos sobre 11 lugares de la ciudad de Sao Paulo, siguiendo una invitación de Arte Cidade, que es una manifestación que invitan artistas y arquitectos a trabajar en diferentes partes de la ciudad. Esto era zona leste, y asociamos 11 casos de estos cambios en que se habían creado unas expectativas y un dinero para haber cambios en la ciudad, y esos cambios no se hicieron. Nuestra idea fue situar placas conmemorativas a lo que puede ser desastres urbanos, y en vez de ser placas conmemorativas a una inauguración, eran placas conmemorativas a un desastre urbano, en que se ponía el lugar, el sujeto, quién era el prefecto, el gobernador, el alcalde del lugar, en estas transformaciones o manipulaciones del conjunto urbano. Y estas placas se situaron en el mismo lugar donde habían creado estas expectativas porque luego estas situaciones nunca ocurrieron. Imaginaros que en Cali hay unas reformas urbanísticas, que va a haber cambios en la ciudad, están anunciados, hay dinero para eso, y luego hay una especie de eclipse que no se sabe y no se hace. Para mucha gente que está viviendo fuera de la ciudad o en relación con transporte, en fin, etcétera, pues crea frustración. Las placas eran como un recuerdo de toda esta situación, y se planteó que, aparte de las 11 placas, se abrió un website para que desde otras ciudades del mundo se pudiesen poner situaciones similares. Entonces hubo información sobre Valencia, España, Taiwán, etcétera, lo que tiene Internet, de que una cosa que es local, poderlo convertir en global. Las situaciones de los lugares, de las placas, eran a veces solares, situaciones que parecía que no tenía que haber pasado nada, y a veces situaciones en que sí, que veías que estaba creada la situación a medio construcción. Desde el 99, parte de la Senior Translation, empecé a usar esta frase, que traducida
al español sería atención, la perfección requiere envolvimiento, participación, que ha sido una frase que he ido usando de una manera constante en diferentes lugares, con diferentes medios, y que se incluye en el espacio público como un recuerdo a que si no nos envolvemos, si no participamos, no podemos percibir las cosas. Esta era parte en el Teatro de Estrasburgo, había 5 vitrinas, cada una se ocupó con una lengua diferente. En lenguas en que Estrasburgo era muy presente: francés, alemán, portugués, árabe y turco. En los media, inclusiones en los periódicos en Suiza o en la arquitectura. Ha sido un elemento que ha sido repetitivo, pero que en cierta forma aparece en el espacio público como, ya no acupuntura, casi un tatuaje dentro de este espacio. Este era Montevideo, el Centro Cultural de Montevideo, que me pareció interesante, el Centro Cultural Español, que la frase hablase para afuera, pero también para adentro. O sea, que hablaba a la gente de Montevideo, pero a la gente que llevaba esta institución pública, que es una institución pública española. Lausé en italiano para la entrada del pabellón español en la Bienal de Venecia de 2005. Me invitaron a participar y declaré que el pabellón español era un pabellón de la traducción. O sea, en estas situaciones de bienales a veces inmediatamente se habla de identidades que representas a un país, etc. A mí me pareció interesante hablar de la traducción en un sentido amplio, y no voy a explicar lo que había el pabellón porque sería muy largo, pero era un hecho constatación de que hablaba del lugar mismo de la Bienal, pero de todos estos hechos que tienen que ver con la interpretación, transcripción y traducción. La frase ha ido apareciendo en murales, en pegatinas, stickers y a veces traducidas. Esto es un caso interesante que en Corea, yo no hablo coreano, tuve que traducirlo y hubo 8 personas, cada uno de una traducción diferente. Me pareció interesante que fuesen las 8 traducciones, porque no estaba en situación de decidir cuál era. En Buenos Aires hice una exposición en la Fundación Arte y Tecnología y eso apareció en la fachada, pero también apareció, la gente que conozcáis a Buenos Aires, tiene unos dispositivos en el espacio público muy interesantes, normalmente para publicidad o para política. Cuando hay elecciones, pues todos los candidatos van a ocupar, porque es una trama urbana que une toda la ciudad, y precisamente ahí estuvo entre unas elecciones y una campaña publicitaria. Para acabar, y quizás me estoy extendiendo mucho, es una serie que se llama La construcción del miedo. Este trabajo empezó a partir del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Yo vivo muy cerca y no es directamente una cosa personal, sino es una cuestión pública. Es ver cómo el miedo a partir de entonces se fue instrumentalizado, sobre todo por la política, de una manera muy evidente. O sea, el gobierno Bush introdujo el miedo como un elemento instrumental y ha sido propagado porque en muchos de los países, y bueno, ahora vemos, o sea, Estados Unidos ha vivido siempre que ha tenido que contra alguien, o era Rusia en la Guerra Fría, o pasó al mundo del ataque terrorista, en el sentido de ver el enemigo, el árabe. En fin, son cosas que en estos momentos serían muy largos de hablar, pero me interesó, siguiendo la invitación en Tijuana y San Diego de Insight, que es una manifestación que cada
3 o 4 años ocurre entre San Diego y Tijuana, la frontera, de invitar a gente a trabajar sobre hechos culturales de la frontera. Y el resultado fue una película de 30 minutos que se va a pasar en lugar a dudas, y es una película que habla de cómo la traducción del norte al sur es diferente del sur al norte. El sur tiene un miedo al norte y el norte tiene otro tipo de miedo al sur. La película es estructurada con entrevistas, grabaciones, filmaciones, material reciclado de películas de independientes, Hollywood, etc. Y ver que toda la historia de la nación de la frontera evidentemente son problemas de inmigración, problemas económicos, problemas de cambio de vida, pero también una situación de violencia, y más que violencia el trabajo habla de miedo. Yo creo que el miedo es una sensación que ocurre antes o después de la violencia. Todos sabemos lo que la violencia es, pero, o sea, todos hemos sentido que el miedo es una sensación de joven, de estar en una habitación, una sensación que a veces es difícil de explicar, pero conocemos lo que es, y el trabajo trataba de hablar de todo ello. La idea es que pasase en broadcast, porque el encargo era un encargo de espacio público. Me parece que la televisión, internet, junto con las plazas y las calles, forma parte del espacio público. Pasó la televisión de Tijuana, de San Diego, en Washington y en México DF. Más tarde, quizás por el origen mío siendo español, me pareció que lo que estaba hablando de Tijuana y San Diego ocurría entre el sur de Europa y el norte de África. Y empecé este trabajo que se llama, on translation, Miedo Jauf, Jauf es en árabe, y me llevó un tiempo desarrollarlo porque, en fin, estaba hablando con una lengua, y además que los issues son mucho más complicados porque son sujetos de discusión muy parecidos, pero añade la religión. En esa parte del mundo, norte de África, la religión ha tomado una importancia, y cuando este trabajo lo realicé, pues tenía la voluntad de que pasase. Aquí la frontera es el agua, no es casi como podría ser la frontera entre Cuba y Miami, ¿no? Pero, o lo que hay, la frontera en todo el norte de África con el resto del sur de Europa. Son vallas, son grandes controles. Aquí es el agua, que es una voluntad tú de traspasar y de jugarte la vida, y que la mayoría de las veces pues no sabemos los resultados. La idea también fue pasarlo en la televisión de los 4 lugares locales y capitales. Tuve el interés de que Al Jazeera le interesó y lo distribuyó en todos los países árabes, cosa rara porque Al Jazeera no solo usa las producciones producidas por ellos, pero a mí me fue bien para cubrir más terreno en este sentido, aparte de que pasase en Tánger y Tarifa. La estructura es parecida, la podéis ver si os interesa, a lugar a dudas. Esta tiene 40 minutos y es una estructura de conversación con diferente gente a los 2 lados de la frontera. Es una búsqueda. Todos estos trabajos tienen mucho y por eso hablaba de la metodología del proyecto. La primera cosa con un proyecto es el research, es la investigación, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se puede hacer, de dónde sacan las fuentes, etc. Y aquí las fuentes vinieron mucho por material filmado, son lugares calientes en que se ha hablado mucho, y cuál es otra voz que puedas dar que es un poco diferente, ¿no? Pero aún así las películas se vuelven como grandes collages de diferentes, a veces en este caso 11 fuentes de
de información. Este trabajo ha originado también otros tipos de trabajos más de dos dimensiones, que es ver cómo las palabras miedo, pánico y terror han sido usados por los medios de comunicación. Y esto en 3 meses de recogida de periódicos, en rojo, todas las palabras miedo, pánico y terror se repetían y de una manera evidente también apareció en ese momento, que yo creo que es después del 2011, el miedo se vuelve una industria. Hay la industria del miedo, o sea, hay una industria editorial, una industria de media, y aparte de los libros y los tabloides en que las palabras estas siempre... En el fondo lo que crea es que ¿qué empieza antes? La violencia, el miedo, la represión, el control, los sistemas de seguridad. Es como un pez que se muerde la cola, y eso lo veréis más en el último trabajo en Sao Paulo sobre Alphaville. Este trabajo se presentó luego en Jordania y en Marruecos, utilizando material de allí, y para acabar quería hablar de este trabajo que se llama Alphaville y otros. Es un trabajo que ocurre en Sao Paulo, es una instalación que incluye una película, que es la película que me gustaría enseñar, de 9 minutos. Alphaville, cuando Sao Paulo es una ciudad que he dado clases, he trabajado bastante desde el año 75, no es un lugar como por ejemplo Colombia, que conozco poco y que antes de hacer un trabajo pues me llevaría más tiempo, aunque hice un trabajo en Colombia para la Luis Ángel, el Luis Ángel Arango, on translation, el aplauso, sobre el media y la violencia, pero no tengo las imágenes, y además son 3 proyecciones grandes, y la idea del aplauso como una idea de constatación de cosas que estamos viviendo y que a veces no reaccionamos a ello. Alphaville es un gate community, gate, no gay. Muchas veces entienden gay community. Es una comunidad cerrada, como muchas partes de Latinoamérica, bueno, Europa también. Middle, upper class, son lugares que supuestamente vive una gente protegida. Se creó al final de mitad de los 80, empezaron a crecer estos gate communities, conjuntos fechados, los llaman en Brasil, los countries en Argentina, y son lugares que se convierten en paradoja. Un lugar que la gente va a vivir para estar en libertad, en verde, ecológicamente, etc., acaba siendo un lugar de represión y de lugar cerrado. Alphaville me encontré esta situación en que me pareció que la relación, este es el eslogan de Alphaville, que inmediatamente relacioné con la película de Godard, Alphaville. En el fondo, todo trabajo tiene una situación paralela, pero que si en una es una utopía de ficción, en el caso de Godard, Alphaville en Sao Paulo es una utopía económica. La película, no voy a hablar de ella, os diría que si no la habéis visto la tenéis que ver. Yo la veo como una trilogía con otras 2 películas, que es Stalker de Tarkovsky y La Jetée de Chris Marker, pero esta, precisamente por tener el mismo nombre de esta Gate Community, me pareció que se podía hacer una interrelación, y aquí decía que Alphaville
Otros es un proyecto que explora la relación del espacio privado y público a través de desarrollos urbanísticos llamados en Brasil como Frutos Fechados. Todo eso es parte de lo que en el fondo al principio fue el research. Y en este caso me interesa, para que podáis entender un poco de qué estoy hablando, Alphaville tiene una situación de control tremendamente fuerte. Para entrar a lugares de estos, ir a tu casa, tienes que pasar control de huellas de identidad, tienes que ser totalmente identificado, vives en una situación de cámaras de vigilancia, de sistemas de control tremendos, policíaco, y todo ello en una situación que precisamente lo que la gente se trasladó a vivir allí era para estar totalmente en una situación contraria. A mí me parece que la paradoja se vuelve en contradicción en el momento que este lugar se parece más a lo que puede ser ciudades de la Edad Media en Europa, en que son ciudades amuralladas, en que el control está a través de esa protección, que tiene que ver con el miedo, porque tiene que ver que toda esta gran carrera de vigilancia y de control de seguridad que están creando esta industria del miedo, es lo que decía antes, no sabes si el miedo comienza antes o los sistemas de protección y seguridad empiezan antes. En Brasil está calculado que la industria de seguridad es una de las industrias más florecientes, que además están controladas por paramilitares, ex paramilitares de Colombia y ex militares de Israel. Son la mayoría de gente de advisors de estas compañías. Había una serie de elementos que usan para la publicidad de esta industria inmobiliaria, cubierto el suelo de verde y otros elementos que sería difícil y largo explicar, pero que todo ello estaba creado para presentar la película, que esta película forma parte de la instalación. Entonces, Alphaville, con eso vamos a acabar, si podemos bajar la luz, ¿se puede bajar la luz de arriba? Si hay alguna pregunta que pueda contestar, algún tipo de comentario, pues adelante. ¿Hay algún lugar donde se pueda? ¿Hay algún lugar en internet donde se puedan ver los videos o la serie de los distintos trabajos que se han hecho? Bueno, conscientemente que sepa yo en la distribuidora, inconscientemente Vimeo, YouTube y por todos lados, porque hoy en día ya no controlan las cosas. Si buscas lo encuentras. Y yo no te voy a decir ni sí ni no. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Tú, por ejemplo. Yo tenía esa relación entre el espacio urbano y los media, específicamente en esta última, ¿no? En esta última, ¿cómo ves ese nivel de que la seguridad es una industria, pero también es un nivel muy fuerte de representación? Y en el caso de las personas que deciden vivir allí, que deciden someterse a ese régimen, ¿cómo crees cómo se ve esa percepción desde adentro? En el trabajo me parece que la vemos desde afuera, siempre vemos la muralla, siempre vemos, pero desde adentro, ¿qué es ese sistema de representación que moviliza el deseo por esa? Si hablamos de
Brasil y concretamente, bueno, Brasil en general, su representación, la gente conoce a Brasil por las favelas. O sea que cinematográficamente Brasil tiene una representación por la autoconstrucción, por la violencia, por la situación que se crea ahí, cuando precisamente no quise hacer eso para enseñar una clase media, clase alta que cae en una situación que esa representación ha llegado, pero que está. En estos gay community hay tráfico de droga, hay todos los elementos que se plantean desde una favela, pero porque es una situación totalmente favorecida. Pues. Entonces, si hablamos de representaciones, es interesante ver de que hay siempre las cosas en las ciudades, una manera de representarlas que a veces puede ser porque puede ser más próxima a una seducción o unos elementos que puedan tener más posibilidades de tipo también de interés comercial.